Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigos. En la tarde de hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo continuar predicando el Evangelio acerca del tema la idolatría es pecado de muerte eterna. Biblia en mano, estamos tratando de adelantar esta tarea espiritual, hermanos. Bendito sea el Señor. Iniciemos nuestra prédica con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos a continuar con el salmo que nos enseña quién es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su santo nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén. Bendito sea el Señor Dios nuestro Señor Jesucristo. Entonemos también, hermanos, la alabanza que se llama Úsame. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que me use para poder predicar su palabra, abrir los ojos a quienes lo mantienen cerrados, los ojos y los oídos espirituales del mundo, porque no pregona uno ser sabio ni ser inteligente, ni mucho más aventajado intelectualmente que nadie. Pero en materia bíblica parece que no nos han conducido por los caminos que exactamente la Escritura traza, las enseñanzas que las Escrituras dan, sino que muchos las han acomodado y nos las han tergiversado y por ende nos han desviado de los verdaderos caminos para conocer la verdad que es Jesucristo. Amén. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cieno inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de mí. Úsame, oh Señor, úsame. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas
que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame, Padre Santo y Eterno, bendito Dios del universo. Jesucristo es tu santo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos predicando un tema que para mí es un tema espiritual, pero con un contenido profundo. Es decir, cuando decidí iniciar predicar el Evangelio, consideré que lo primero era iniciar con los temas básicos que son el fundamento que nos pueden llevar a adquirir un verdadero conocimiento en lo que a la palabra de Dios respecta. Tratando el tema de la idolatría, yo quisiera preguntarles a los hermanos y amigos que me escuchan, ¿cuándo han visto ustedes estatuas o imágenes de adoración en alguna iglesia cristiana? Repito, ¿cuándo han visto ustedes estatuas o imágenes de adoración en alguna iglesia cristiana? La verdad es que la respuesta me suena sola, nunca. Pero ¿por qué no existen ese tipo de prácticas y ritos paganos en las iglesias cristianas? Ustedes se han preguntado por qué en las iglesias cristianas no se adoran muñecos ni estatuas. Sencillamente la respuesta también es otra. Los cristianos no adoramos estatuas porque leemos la Biblia y entendemos y conocemos que la idolatría es un pecado que conduce a la muerte eterna. Y bueno sería que los católicos, además de preguntarse también el por qué en esas iglesias no se adoran estatuas, al leer la Biblia entendieran que lo que estamos predicando es precisamente demostrarles que están en un camino equivocado, que están en el error. Últimamente, uno observa el afán que tienen muchos líderes religiosos y entre esos el Papa, de hacer un llamado a la humanidad para que vivamos en una tolerancia, entre comillas, católica o religiosa más bien. Pero sabemos que hay enormes y profundas diferencias entre cada una de las religiones que ostentan la primacía espiritual en mucha humanidad. Entonces, entre ellas, la Iglesia Católica de Roma siempre pregona la unidad, pregona la tolerancia, la convivencia pacífica entre los que creemos en Dios. Pero en el pasado
y aún en el presente. Siempre ha tildado a las iglesias, a las congregaciones cristianas como sectas y como congregaciones peligrosas, con un lenguaje un tanto humillante. Dice que las iglesias de los cristianos son iglesias de garaje, que nosotros somos hermanos, entre comillas, separados, etcétera. Es decir, pide tolerancia para ellos, pero sus ataques no paran contra las iglesias cristianas. Y ya llegará el momento en que desenmascararé cuál es el verdadero fundamento de esa aparente tolerancia que el Papa solicita a las demás iglesias del mundo. Y lo haré cuando tratemos el tema de el ecumenismo y cuáles son sus verdaderos propósitos. Pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y es cierto, Jesucristo predicó el amor y debemos amarnos los unos a los otros. Pero en materia de fe, cierto es también que la idolatría está prohibida por Dios. Continuando entonces con lo que veníamos predicando y si se quiere enseñando en el día de ayer, ya mostramos cómo es la forma en que la Iglesia Católica beatifica y canoniza a las personas que a ellas se les antoja, porque supuestamente hicieron 1 o 2 milagros, o 3, o quién sabe cuántos se le atribuyan, después de muerto, cuando ya sabemos que vivos no hicieron ninguno. Entonces, también explicamos qué es lo que se desarrolla detrás de cada una de esas beatificaciones y canonizaciones. Y dimos y mostramos la forma para explicar lo que a continuación se desenlaza. Y en esa manera demostré que el demonio, a través de esas prácticas, infunde en el hombre unas creencias erradas que tienen unas connotaciones espirituales tremendas y altamente dañinas para la espiritualidad del hombre. Porque además de alejarnos de Dios, nos impide conocer el verdadero temor de Dios. Pues bien, de acuerdo con lo que explicamos ayer, miremoslo en una forma práctica. Resulta que tú eres idólatra y como tal crees, te imaginas que comprando una imagen en un almacén y luego que la llevas a la casa y le rezas, puedes pedirle favores y milagros y ella te los va a hacer. Es decir, que tú mismo puedes comprar tu propia fábrica de milagros. Es decir, entre más muñecos compres, más milagros puedes obtener en la vida. Y eso sencillamente, hermano, sin el
la intención de ofender a nadie. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque tiene el criterio errado, infundado, en que tú puedes comprar milagros a tutiplén y por montones. Es decir, y lo puedes comprar por 20,000, 30,000, 40,000 pesos que te cueste la estatua. Y ya comprando esa estatua ya tú tienes la fábrica de milagros para que ellos hagan lo que tú quieres. Aun cuando te digo una cosa, que Satanás también se transforma en ángel de luz y hace milagros. Y también te digo que no es de extrañarse que sus ministros se disfracen como ministros de Dios y siendo ministros de Satanás. Entonces, creer en esa tontería, porque por no decirle de otra manera, creer en esa tontería de que una estatua puede hacer milagros para ayudarte, es una especie de servir como idiota útil a las personas que predican tales ignominias y te engañan con mentiras que transgreden las Sagradas Escrituras y te conducen por caminos cerrados para que peques contra Dios. Asimismo, veamos la realidad actual. Ahora con la tecnología moderna, tú puedes buscar en internet, porque la Iglesia Católica ha colgado una serie de estampitas y de fotos de tantos ángeles y arcángeles y santos y beatos. En la red aparecen, por lo menos de lo que ellos llaman el divino niño, que si ustedes le miran de las axilas hacia abajo y la parte del pecho, lo que refleja ahí es la cara de Satanás. Pero claro, la gente se pone a adorar esas estatuas y no sabe ni siquiera quién está adorando. Pero en el traje del muñeco, eso es lo que sale, la figura de Satanás. Entonces, de esa estatua, ahí en la red colgada, por lo menos, más de 50 formas de ver el muñeco, que repito, llaman el divino niño. Entonces, unas veces sale con una corona media luna, otras veces sale con una corona redonda, otras veces sale rodeado de flores, otras veces sale cargado de una mujer, otras veces cargado por un hombre. En fin, lo ponen de 50 formas y en cualquiera de las formas que lo coloquen en la red, la gente cree. Además de que saben que eso es una foto ahí por vía electrónica que no puede hacer nada, pero la fe que tiene el idólatra en esos muñecos es ciega. No lo deja ver la verdad y lo mantiene en la ignorancia. Una ignorancia que se traduce en una locura espiritual. O sea que ya tú no tienes ni siquiera que ir a comprar la estatua. Nada más con meterte en el computador, prendes el computador, ingresas a internet y le dices buscar la imagen que se te antoje a ti, de las miles que hay, y listo. Ya tienes solucionado el problema, porque algunas aparecen con un aviso que dice, si quieres un milagro, haz clic aquí. O sea que con el solo hecho de hacer clic en la imagen de la pantalla en el computador, ya tienes el milagro que tú le pidas. Y ahora tienen lo que llaman el 3D, la tercera dimensión, y es un movimiento que electrónicamente se produce en la imagen, que parece que se moviera la imagen como si estuviera de verdad viva, y el idólatra en su ceguera espiritual cree que eso es una novedad, que es algo maravilloso que la imagen en internet se mueva.
y la colocan en Facebook por este medio donde estoy transmitiendo. Y yo he tenido que tratar de contrarrestar respetuosamente a quienes esas estatuas ingresan por internet, citándole Éxodo 20, Apocalipsis 9, 19 al 21, Primera de Corintios 8, 9, bueno, Levítico 5, todas y cada una de las advertencias y prohibiciones contra la idolatría que se encuentran en la Biblia, a ver si así por lo menos entienden que su práctica es dañina y que su fe es errada. Y ayer lo explicamos muy claro. Todas esas son artimañas de Satanás que utiliza a sus obreros fraudulentos para que crean en cualquier otro nombre, menos en el nombre del verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesús. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿qué clase de ignorancia es esta, por Dios? ¿Qué clase de locura es esta? Esa locura tuya es la que llevó a Dios a decirnos en Deuteronomio 32, 5 y 6. En esa época a los israelitas, pero ahora va con todo el mundo. Le decía Dios al pueblo de Israel: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así le vamos a pagar al Creador, haciendo estatuas para adorarlas y no adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces, claro que estamos en ignorancia, claro que estamos cometiendo una locura inmensa, porque la locura se traduce en cambiar a Dios por estatuas de palo, de cobre, de madera, de bronce. Eso es una locura y Dios te lo dice. Generación torcida y perversa. Así pagáis, pueblo loco e ignorante. Así pagáis a Dios. Entonces el llamado es, hermano, a que no sigas siendo sordo, siendo ciego y mudo espiritual. Raja el velo de la ignorancia que te pusieron tus pseudoguías espirituales. Rompe las cadenas que te atan en las huestes malignas de Satanás. Y busca a Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. Y Él lo dice, para que podamos ir al Padre. Hay que entrar por Jesucristo porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Respecto de la idolatría, hay llamados de atención que muchas personas pueden leer y tener en cuenta. En Isaías 3:12 nos dicen, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pues bien, hasta hace poco tiempo yo no sabía esto, pero apenas lo conocí me espanté, porque los colombianos, la mayoría, sobre todo los que creen en las estatuas y en las enseñanzas de la Iglesia Católica, los colombianos en su mayoría ignoramos que estamos metidos en el fondo de una olla profunda llena de maldad espiritual.
Miremos por qué. Al decir de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que entre otras cosas es, según el mundo intelectual, la principal referencia para saber cuál es el número de estados que hay en la Tierra. Claro que su información no está exenta de salvedades. Puede que el número no sea preciso, pero sí es aproximado. De acuerdo entonces con la estadística del año 2019 de esta organización mundial, la ONU, desde el año 2011, con la entrada de Sudán del Sur al órgano de las Naciones Unidas, en la Tierra hay 194 países miembros que son considerados estados soberanos con sus propias fronteras y gobiernos independientes. Ahora, ¿cuál es la razón de traer este dato estadístico en la prédica? Veamos. La Iglesia Católica Romana tiene lo que ellos llaman un anuario pontificio. Y el de las estadísticas de la Iglesia Católica de 2015 ubica a Colombia como el séptimo país más católico del mundo. Es decir, en mi criterio, el séptimo país más idólatra del mundo. Claro que la Iglesia Católica, los jerarcas no son ningunos ignorantes, ni tampoco son descuidados, ni tontos. Antes, por el contrario, son demasiado avispados. Y saben que ellos a Colombia todavía no le han canonizado un santo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no le hemos canonizado un santo, pero vamos a canonizarle una santa. Y así lo hicieron, y en mayo de 2013 canonizaron a la que llamaron la Santa Laura Montoya. Entonces, con eso, por lo menos los idólatras, los católicos de Colombia se quedan quietos por ahora, mientras nosotros por allá, quién sabe, el año entrante o dentro de varios años, le canonizamos un santo y entonces lo tenemos mucho más amarrado en nuestras redes. Hoy, 1 de noviembre, se celebra lo que los católicos llaman el Día de Todos los Santos. Pero, ¿de cuáles santos? De los santos que ha canonizado la Iglesia Católica. Ya sabemos que en este proceso hemos explicado que la Iglesia Católica, cuando se le cuestiona por este tipo de prácticas paganas y se les dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ella sale por la tangente diciendo que sí, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero el mediador directo, porque por vía de súplica también son mediadores los santos que ella canoniza. Sí, ella dando órdenes, cambiando la palabra de Dios, tergiversando las escrituras para darle características de santo a quienes ella canoniza, siendo que ese poder solamente lo tiene Dios. Entonces, yo me pregunto, ante tanta tergiversación de las escrituras que le enseñan a mis
paisanos colombianos la corrupción espiritual que prostituye espiritualmente al mundo. Debo guardar silencio y convertirme en cómplice de semejante daño espiritual que le han hecho, le están haciendo y le seguirán haciendo a mi pueblo y a los demás pueblos del mundo, estos engañadores, engendros de Satanás, y que son la guía de más de 1.700 millones de habitantes a quienes están ayudando a destruir y condenar. ¿Debo guardar silencio? No, no puedo ni debo. Debo consentir, facilitar y permitir que los hijos del diablo sigan haciendo sus fechorías en Colombia, sin elevar mi voz de protesta enérgicamente y con firmeza ante tanta inmundicia e ignominia espiritual. De ninguna manera, porque Dios nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que solo la verdad nos hará libres. Así está escrito en Juan 8, 31 y 32. Ahora, hermanos, en Colombia ya no cabe un santo más, ni una santa más. La secta católica ha inundado, tiene a Colombia atestada de imágenes y les ha hecho creer a sus feligreses en todos esos muñecas y muñecos que ella ha dicho. Por eso yo considero que para mí es suficiente tanta explotación espiritual, que se valgan de la ignorancia del colombiano y de todos los habitantes del mundo. Y por eso, en una especie de grito, pero con voz firme, les ordeno: basta ya. Dejen a mi pueblo colombiano tranquilo espiritualmente para que se pueda liberar de esa idolatría maldita para siempre. Amén. Por eso pregunto, Colombia siendo un país inundado de imágenes, las casas que están llenas de estatuas, de cualquiera. Hay unos que tienen 5 y 10 estatuas diferentes. Y en todos ellos tienen depositada su fe menos en Cristo Jesús. Con esa cantidad de imágenes que adora el pueblo colombiano, podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de Colombia cuando es el 7º país más idólatra y pagano del mundo. Podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de Colombia cuando es el 7º país entre los que más aborrecen a Dios por estar adorando estatuas. Podemos pedirle a Dios que en Colombia vivamos en paz como hermanos que somos. Nosotros podemos pedirle. Y a Dios le podemos pedir de todo. Pero Dios nos escuchará. Dios quitará la nube que le tapa los oídos y nos escuchará nuestras súplicas y atenderá nuestras peticiones, sabiendo que Colombia es el 7º país más idólatra del mundo, que no lo adora a él, sino a las estatuas de yeso, de madera, piedra y metal. Yo pienso que Dios no escucha nuestras súplicas. Y he sostenido que la idolatría en el mundo, nos aparta de Dios, no nos enseña el temor a Dios, y además de eso, es la causante
de esta pandemia mortal que padecemos todos por culpa de los que adoran imágenes. Es que así está escrito. Y son deducciones lógicas de los extractos que podemos sacar de las profecías de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Nos damos cuenta que cuando Israel se prostituyó, cuando Israel adoraba más estatuas que los pueblos que tenía alrededor, que los pueblos que ella había dominado, y Dios le prohibía: no adoren los ídolos que ellos adoran. Y era lo primero que hacían. Y así hicieron cuando estuvieron en Egipto, y así hicieron cuando estuvieron en Babilonia. Y aprendieron la idolatría de los asirios, de los fenicios, todos ellos, y lo superaron. Los israelitas llegaron hasta quemar a sus hijos en los brazos de las estatuas candentes que estaban al rojo vivo. Le ofrecían a sus hijos que debían dedicar para Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues siempre lo castigaba con pestilencia, con hambre, con cautiverio y esclavitud, y hacía que los demás pueblos que lo sometían lo humillaran. Pues bien, esta pandemia es un castigo de Dios. Y es un castigo mundial porque el mundo es idólatra y pagano. Los chinos, los japoneses, los hindúes, los rusos, los colombianos, ni se diga. Todos estamos pendientes de adorar muñecos, de adorar estatuas, pero no de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿Dios qué nos va a escuchar? Nuestra súplica. Dios no nos va a escuchar, hermanos, porque nosotros creemos en Él, pero de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque aún ofendiendo a diario a Dios, adorando estatuas, eso es una ofensa, eso es una afrenta contra Dios. Pero aún así, Dios ha tenido misericordia del mundo y de nosotros, hermanos. Porque con la sola idolatría provocamos el furor y la ira de Dios. Y hemos copiado las costumbres malas de esos pueblos paganos que nos enseñaron a adorar muñecos de yeso que los hace otro hombre en el patio y en el taller de su casa, en vez de buscar la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, los israelitas, que son el pueblo escogido por Dios, también cayeron en ese pecado. Pero Dios con ellos tiene un tratamiento especial, porque es que ellos son el pueblo escogido por Dios. Y Dios tiene misericordia de ellos. Ellos son las uvas naturales. Nosotros somos las uvas silvestres. Los gentiles, que son todos los pueblos diferentes al pueblo judío. Pero los israelitas llegaron a sacrificar sus hijos en los brazos de las estatuas que calentaban hasta que estuvieran al rojo vivo, y ahí le ponían a los hijos. Y yo te pregunto, tú, hijo de hombre, tú, hija de hombre, ¿eres capaz de coger a un hijo tuyo o a una hija recién nacida de 10 años o de 15 años, cuando es una doncella, y colocarla en los brazos de la estatua cuando esa estatua está al rojo vivo, para satisfacer a un ídolo de hierro? Bendito sea el Señor. Algunos le abrían el pecho a la criatura, le sacaban el corazón y lo ponían en las manos del muñeco, ardiendo.
y luego cogían la sangre de la criatura y de la pobre víctima y con ella rociaban a la estatua. ¿No te parece a ti esto una bestialidad? ¿Cómo vas a sacrificar a un humano hecho a imagen y semejanza de Dios para satisfacer tu creencia en una estatua de hierro o de bronce? ¿Qué es eso, por Dios? Por eso era que Dios castigaba a los de Israel a cada rato. Y allá en Egipto tuvieron 430 años de esclavo. Y en Babilonia, si mal no recuerdo, en la época de Nabucodonosor, 70 años. Y ya van 500 años que los tuvo errantes, esparcidos entre las demás naciones. Pero Dios a ellos les prometió que los recogería y eso está sucediendo ahora. Pero es que ellos son el pueblo de Dios. Nosotros somos uvas silvestres por Dios. Y por esa desobediencia de Israel es que nos ha llegado a nosotros también la oportunidad de la salvación, que es mediante Jesucristo por gracia, no porque nosotros nos las merezcamos. Es que Dios, en su plan de salvación, también nos tenía incluidos a nosotros. Pero tenemos que buscarlo a Él. Fíjense ustedes lo que decía Isaías en el capítulo 2, versículos del 5 al 22. Cuando les decía, juicio de Jehová contra los soberbios. En ese caso a los israelitas, pero como les digo, todo esto es para nosotros también. Y aun cuando ya no estamos mediante la ley, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús, también espiritualmente tenemos que atender para no caer en los errores en que caía el pueblo israelita. Y dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Porque el hombre se ha inclinado a lo que hacen sus propias manos, a la estatua de yeso, a la estatua de bronce y a la estatua de oro o de cualquier otro material que le hagan. Entonces, hermano, eso está prohibido al pueblo israelita y también a nosotros. Dice en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice, y quitará totalmente los ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos no sirven para nada. Y dice en el versículo 20, estamos en el capítulo 2 de Isaías, versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Es decir, ellos mandan a hacer los muñecos y te imponen a ti que tienes que adorarlos.
Y no que te inclines, sino que te les arrodilles al muñeco. Pues ese día que tú entiendas la palabra de Dios, que te decidas a cumplir la voluntad de Dios, ese día cogerás tus estatuas, cogerás tus imágenes y tus ídolos y los tirarás a los topos y a los murciélagos, hermano mío. Palabra de Dios. Y ese día, por el pudor tuyo, sabrás que has ofendido a Dios y te esconderás por la pena que te causa haberlo ofendido tanto. Y si todavía permaneces en la idolatría cuando Jesucristo venga por segunda vez, no habrá escondedero para ti, porque dice en la Biblia que todo ojo lo verá, pero te esconderás ante la presencia formidable de Dios, ante la presencia formidable de Jesucristo y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos de atender los consejos del hombre que te pervierte espiritualmente, guiándote a conducir o guiándote, a adorar estatuas de yeso. Hermano mío, porque a esos hombres el aliento les llega hasta la nariz nomás. Y él no debe ser estimado por nadie. Miremos lo que nos dice en Isaías, en Jeremías capítulo 5, el profeta. Voy a tratar de resumirlo para tener mucho más tiempo de explicar la escritura. Porque en la época de Jeremías, Dios decía que no se hallaba ningún hombre justo que buscara la verdad. Porque si lo hubiera encontrado, perdonaba la maldad de Jerusalén que estaba pervertida en la idolatría. Y decía Jehová, juran falsamente. No miran sus ojos la verdad. Y dice el profeta, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Que eso no es lo que hago yo, es lo que dice la palabra de Dios. Te está impartiendo corrección. Sino que antes, por el contrario, en vez de recibir la corrección, lo que hacen es endurecer más sus rostros. Endurecen sus rostros y sus corazones más que la piedra. No se quieren convertir en verdad y en espíritu a Dios. Y dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Hay que quebrar los yugos y romper las cadenas y las coyundas que nos atan a la idolatría, hermano, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y se han aumentado nuestras deslealtades para con Dios. Entonces, ¿cómo puede perdonar Dios esto? Dice Dios, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre dice que cree en Dios, pero de la boca para afuera. Pero ahí mismo sale a adorar, a prenderle la vela al muñeco o a la muñeca. Y dice, y juraron por lo que no es Dios, una estatua de palo. Sin embargo, Dios dice, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. En este caso, en el sentido espiritual, la casa de las rameras no son las prostitutas que conocemos. Son las sectas, las iglesias
que son rameras porque adoran a toda clase de muñeco que le pongan. Esa es una ramera espiritual que está prostituida y ayuda a prostituir a los demás. Entonces dice Dios, no se ha de vengar mi alma, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Acuérdense que Nabucodonosor, escogido por Dios, fue quien destruyó a Jerusalén y a Judá y a todas las ciudades de su alrededor y se llevó cautivo a otras personas hacia Babilonia, precisamente porque Israel desobedecía a Dios y adoraba a cuanta estatua le dijeran. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Es decir, podemos hacer lo que querramos, que Dios ni oye ni ve. Y así no veremos espada ni veremos hambre. Antes los profetas serán como viento, decían, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Entonces, el pueblo de Israel, además de que desconocía, despreciaba las palabras que Dios les enviaba a través de sus profetas, Isaías, Jeremías, y ahora veremos lo que hacían también con Ezequiel. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. No quieren creer que esta pandemia es producto del pecado de los idólatras. Y es que en el mundo entero todo el mundo está adorando muñecos. Hay un pueblo que no lo hace. Por eso les decía al comienzo, ustedes pasan por las iglesias cristianas y miren hacia adentro a ver si encuentran un muñeco ahí, a ver si encuentran una estatua. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todos nosotros sabemos que eso es pecado de muerte eterna. Que ellos no son perfectos, lógico. Que todos somos pecadores, lo sabemos. Pero hay pecados que generan la ira y el furor de Dios, y entre esos está la idolatría. Entonces, después se preguntan, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Dice el profeta, entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, dice Dios, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Si por abandonar a Dios, ahora te mando cautivo y esclavizado a Babilonia a mano de Nabucodonosor, su rey. Claro que si no leemos la Biblia y no repasamos la historia, bueno, nos queremos mantener en ignorancia, y esa ignorancia es la que nos va a ayudar a condenar. Y mire lo que dice en el versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Dice Jehová, a mí no me temeréis, no os amedrantaréis ante mí, que puse por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, que le puso arena al fondo del mar. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde,
se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Lógico, porque estamos pecando a diario contra Dios. Cada uno en su casa tiene estatuas de diferentes clases, de diferentes nombres, tamaños, colores, prende la vela, se le arrodilla, adora al muñeco, pero a Dios no. Nos hemos alejado de Dios por estar haciendo lo que el otro hombre nos dice y no obedeciendo las escrituras, que ahí es donde está la palabra de Dios. Hermanos míos, si con ese fervor que adoras al muñeco buscaras a Dios, si el mundo buscara a Dios de corazón, de verdad, y sintiera en su mente y en su corazón que Jesucristo es su Dios y su único Salvador, de seguro no estaríamos padeciendo esta pandemia mortal a nivel mundial. Pero es que el mundo se prostituyó espiritualmente. Y hay miles y miles de millones de estatuas en el mundo. Y todos los idólatras quieren tener la suya en el patio de su casa, en el cuarto. Y no solamente tienen una, tienen 4 o 5 y le prenden velas a todas, haciéndole fiesta a Satanás. Porque ya lo hemos dicho, lo que dice en la 1 de Corintios 10, 19 al 22. Lo que los gentiles sacrifican al demonio lo sacrifican y no a Dios. Bendito el Señor. Y como decía el evangelista, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios, por Dios. Eso es mentira. El muñeco es una telaraña engañadora de Satanás, que tiene sus obreros fraudulentos engañando a la gente, diciéndole que ellas pueden interceder por ellas, por nosotros ante Dios, cuando eso es mentira. Y nosotros mismos nos damos cuenta que el muñeco ni puede hablar, ni volar, ni caminar, ni hablar, ni nada. ¿Cómo van a interceder por nosotros si el hombre mismo las hace? Y no tienen espíritu de vida. Entonces, que no pueden hacer nada ni por ellas mismas. ¿Por qué nos hemos dejado engañar de semejante manera? Está bien que cuando estemos niños o cuando estuvimos niños nos enseñaron esa práctica demoníaca y nosotros la creímos porque era una fantasía, era una fábula y nos gustaba. Pero ahora estamos mayores, ahora somos adultos, podemos leer la Biblia y esclarecer la verdad. Y si a mí me están enseñando mentira como en verdad me sucedió, me aparto de los tales porque son hijos de Satanás. Y yo tuve que hacerlo así. Yo también estuve preso en la garra de la idolatría durante 33 años. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos espirituales y me dio un mediano entendimiento y un mediano conocimiento, más nunca adoré una estatua. Más nunca. Claro que yo nunca le prendí vela ni nada de esas cosas. Yo iba y asistía por ritos que me llevaba mi familia, pero no más. Pero sin embargo, estaba haciendo mal. Estaba adorando a Satanás. Entonces, la gente tiene sus casas llenas de estatuas, que son estatuas que corresponden a la telaraña del engaño. Bendito sea el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo estaré predicando el evangelio acerca del tema: la idolatría es pecado de muerte eterna.
Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.